Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Noviembre pasado, activistas, familias y menores trans festejaban la aprobación en las comisiones de la Ley de Infancias Trans aquí en la Ciudad de México. Se esperaba en diciembre fuera presentada ante el Pleno del Congreso para su discusión. Pero 7 meses después, el dictamen presentado por los morenistas Temístocles Villanueva y Paula Soto sigue en la congeladora. Esta semana, la Asociación por las Infancias Trans reunió 10,000 firmas en la plataforma change.org para pedir a los legisladores y a las legisladoras capitalinas discutir y aprobar esta ley. ¿Por qué es tan importante? Además de buscar que se respete la Constitución capitalina al reconocer el derecho de todas y todos a ser la persona con la que nos identificamos, las familias con niñas, niños y adolescentes trans deben presentar un juicio para que sus hijas e hijos puedan tener un acta de nacimiento acorde con la que se identifican y no con la que se les fue asignada al nacer. Pero un juicio implica costos y exámenes médicos, periciales y procedimientos que patologizan y victimizan. El dictamen aprobado por las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Equidad de Género del Congreso de la Ciudad de México reconoce a los menores y a las menores transgénero el derecho a modificar su acta de nacimiento. La bancada del PAN ha señalado que el Congreso local no tiene facultades para legislar sobre este tema y que la iniciativa busca imponer la ideología de género y que los menores no tienen la plena capacidad para tomar decisiones importantes. Vamos a ver qué piensan los panelistas y que nos cuenten cómo llegó esta iniciativa al Congreso de la Ciudad de México, el trabajo que hicieron en esta mancuerna con feministas en un congreso, en el primer Parlamento abierto de feministas, Tania, y tu labor ahí fue fundamental para poder meter esta iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Y por qué está atorada? ¿Cómo lo ves? Pues terrible. Sí, mira, la historia es que yo soy mamá de un joven trans, Luis, y en el proceso de que funda la Asociación por las Infancias Transgénero, yo supe del caso de Sofía, que el EDESER llevó muy puntualmente, en donde se consiguió el acta de nacimiento de una niña trans. ¿Qué año fue esto, el caso de Sofía? 2017, ¿cierto? 2017. Entonces, por supuesto, cuando leí este caso, yo busqué el EDESER y bueno, la intención era la misma. Yo, por supuesto, soy abogada, yo no quería que mi hijo, ni mi hijo quería pasar por este juicio terrible. Ahí comenzó la historia, nos hicimos una solicitud tratando de replicar este caso de Sofía ante el registro civil. Tuvimos una negativa del registro civil para otorgar el acta de nacimiento y por ahí la asociación hizo un amparo y con este amparo, basándome yo en este amparo, apliqué para el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México con la intención de que fueran a la par el amparo, sí, para comprobar que digamos, judicialmente se le daba la razón a tener acceso a un acta de nacimiento sin necesidad de pasar por un juicio y también para que otras personas no tuvieran que pasar por este mismo juicio. Entonces yo encontré el Parlamento de Mujeres como una posibilidad o un ejercicio de participación ciudadana. Yo no tengo contactos políticos, entonces lo vi así. Además, muy importante, porque soy feminista, entonces que fuera un ejercicio de mujeres me parecía muy importante. En el Parlamento fue un apoyo increíble. Las mujeres, la mayoría de las mujeres que integrábamos el Parlamento de Mujeres, fue sorprendente el día que presenté la iniciativa porque aplaudieron, apoyaron y estuvieron en el alma todo el tiempo. Se discutió muchísimo. Fue la primera iniciativa que aprobó el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México y el compromiso fue que Paula Soto iba a presentar todas las iniciativas que hubieran sido dictaminadas y aprobadas en dictamen en el Parlamento en el Congreso local. Así fue. En este ínter en el que terminaba el proceso del Parlamento de Mujeres, el diputado Temístocles Villanueva presentó una iniciativa que tenía algo en común. Hay una diferencia entre las dos iniciativas. La del Parlamento de Mujeres lo que incluía eran dos cosas muy importantes. Era perspectiva de género. Esto porque el 85% de las veces en las que una persona trans menor de 18 años o mayor es acompañada en su vida, lo hace su madre únicamente. Eso es estadísticas que tenemos desde la asociación civil. Sí. Y la otra es que no queríamos poner una edad, porque proponer modificar una legislación que ya discrimina por edad para cambiarla por otra que discrimine por otra edad no tenía ningún sentido.
Entonces esa era la diferencia, se unieron estas dos iniciativas y en las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género se discutió y se aprobó un dictamen que ese día festejábamos en noviembre, porque sería, digamos, que la propuesta más importante a nivel Latinoamérica y América en el tema. Claro. Y quedamos. Está en pausa. Está en pausa y en parte Alelí porque Acción Nacional, el partido Acción Nacional aquí en la Ciudad de México, el mismo partido que en el año 2009 estaba en contra de la ley Razú de matrimonio igualitario y decía, no usaba todavía el tema de la ideología de género, pero sí usaba unos argumentos que la etimología de la palabra matrimonio venía de mater y no sé cuánta tontería decía. Pero hoy en día parece que no ha aprendido su lección y parece que sigue todavía bloqueando, a pesar de que tiene pocos legisladores y legisladoras en el Congreso de la Ciudad de México, sigue teniendo incidencia y también algunos otros partidos, ¿no? Que siguen también escuchando a la Iglesia Católica como si fuera la Iglesia Católica la que tuviese que legislar sobre el reconocimiento de nuestros derechos. ¿Cómo lo ves? Muy grave. Creo que no solo es el PAN, ¿no? Bueno, por supuesto que PAN abandera esta oposición antiderechos, pero creo que, o sea, vemos un reforzamiento de los discursos de odio en el mundo, sobre todo pues en sintonía con algunos discursos religiosos que pugnan por algunos conceptos que me parece que deberían de preocuparnos mucho, ¿no? Como por ejemplo objeción de conciencia, ¿no? Que vemos que buscan una legislación abarcadora con la intención de que este concepto, ¿no? que es precisamente una excluyente de responsabilidad, es decir, una excusa no penada al cumplimiento de la ley, de pronto se convierta en una licencia para discriminar, es decir, una posibilidad que tengan operadores de justicia, gente en el servicio médico, etcétera, en general agentes estatales para negar derechos a ciertas personas en ciertas condiciones, y creo que el PAN se adscribe a este tipo de movimiento que me parece que tenemos que mirar con mucha seriedad porque difunde mentiras. Ahora tenemos este tema de el PIN parental, ¿no? Que no es más que una vuelta a un sistema donde existe una persecución ideológica dentro de lo que tendría que ser un espacio laico de desenvolvimiento para las primeras infancias y para las adolescencias en México. Y creo, por supuesto, que tenemos ahí mucho que accionar para no permitir que estos binarismos de género y que estos modelos tradicionales de la cultura que estamos tratando de desaprender y de desarraigarnos para permitir que las y les niñas se puedan vivir en plenitud, se vean obstaculizados finalmente, que eso me parece que va muy en sintonía a la oposición actual que se tiene en el Congreso frente a la iniciativa de infancias trans, que me parece importante decir que no está en discusión. O sea, pareciera que se discute en el Congreso si las y los niños trans tienen derecho a la identidad, cuando esto no es así. No solamente estamos hablando de una iniciativa muy ampliamente apoyada, pensemos que no tiene apoyo. Ya tan solo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 24 de 2017, ¿no? Ha puesto los puntos sobre las IES en ese sentido, exacto, diciendo que tiene que ser un proceso administrativo, es decir, no es un juicio, no se le tiene que acreditar la identidad a un tribunal, porque es precisamente lo que es claro, el derecho a la identidad de las personas. No se puede sujetar a la presentación, como tú lo has mencionado, de dictámenes, claro, de medios de acreditación, y tampoco requiere representación legal, solamente requiere la manifestación de esta identidad, y me parece ya porque me dejaste arrancar que vale la pena decir también que la identidad no es algo que se decide, sino que se manifiesta, y las niñas trans pues sabemos que lo manifiestan en la primera infancia, ¿no? Es decir, claro, entre los 3 y 5 años de edad, y que por supuesto es algo que se nota, y que esa manifestación
debe tener consecuencias en protección de esta infancia, ¿no? Sí, que se note que se expresa en muchos casos por las niñas y los niños, por ellos y ellas mismas, ¿no? Pero, a ver, Siobhan, ¿cómo lo ves Sí, pues, tú estos temas que hace 10 años, cuando se estaba discutiendo la ley de matrimonio igualitario que empujó David Razú con muchas y muchos activistas LGBT aquí en la Ciudad de México, muchos decían... pero ¿para qué se quieren casar? El tema de matrimonio igualitario además ni siquiera debería estar en la agenda, pero se convirtió, digamos, en ese detonador, en ese detonante, en esa llave que abrió una multiplicidad de otros temas. Hoy estamos hablando ya del tema de infancias trans, antes el tema de la identidad de género. ¿Qué otros temas ves y cómo ves en específico este de la ley para las infancias y adolescencias trans? Bueno, yo te diría que de hecho el primer partido político que por primera vez se planteó a su interior impulsar tanto el tema, no en ese momento de matrimonios, pero sí de uniones, fue Democracia Social, sí, hace 20 años. Y también en ese momento, hace 20 años, se preguntó al interior del partido si no se debería impulsar una ley de identidad de género. Eso nunca se materializó, desafortunadamente. Pero eso sí te muestra que llevamos ya 20 años en los partidos políticos de izquierda tocando estos temas. No son temas que llegaron ayer. Yo querría aprovechar este foro, si me lo permites, para hacerle un llamado a la jefa de gobierno, a la doctora Claudia Sheinbaum, para que se expresara públicamente en favor de esta ley y en favor de los niños, niñas, niñas trans de la Ciudad de México. Me parece muy importante contar con su apoyo, porque ella en algún momento nos pidió... que mostráramos que esto estaba apoyado por CONAPRED, que estaba apoyado por COPRED, por las comisiones nacionales y locales de derechos humanos, por la Organización Mundial de la Salud. Y todos estos espacios se pronunciaron positivamente, atendiendo a la solicitud que en su momento se hizo. Y se organizaron foros con expertos médicos, psicólogos, psiquiatras, desmontando, por supuesto, todos los pánicos morales que hay. Y sí quisiera invitar a la jefa de gobierno que se pronuncie, porque su apoyo nos sería muy importante. Y lo digo porque, desde luego, Temístocles y Paula Soto ya se han pronunciado. En esta semana, la presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México también dijo: yo estoy simplemente esperando a que nos presenten el dictamen de ley. Entonces, simplemente, y lo decía Paula Soto en redes sociales, estamos a la espera de que el diputado Santillán decida hacerlo. Y yo creo que un apoyo de un partido que se presenta incluso en sus principios fundamentales como defensor de los derechos humanos de las personas LGBT, tendría que apoyarnos y apoyarnos públicamente. Yo sí creo que esto hay que decirlo. Hemos visto el uso de mentiras descaradas para tratar de desacreditar esta ley. Se ha dicho, por ejemplo, que queremos hormonizar niños. Sí. Esto es falso. Si la gente ¿cuál lee sería, la ley, para desmitificar, para darle a la gente la información realmente fidedigna, cuáles son las mentiras que están diciendo? Primero, entonces, que se quiere hormonizar a menores de edad. Se dice que se quiere hormonizar a menores de edad. Tendríamos que decir, esto no es así. Al contrario, esta es una ley que elimina cualquier discurso patologizante y medicalizante sobre las infancias. O sea, aquellos a los que les preocupa que los médicos hormonicen o medicalicen a los niños deberían apoyar esta legislación. También se ha dicho que es una legislación que promueve una serie de visiones estereotipadas del género. Para nada. Justamente la legislación actual que está vigente sí pide lo que se llama la famosa prueba de vida real. Lo que está pasando con este nuevo dictamen es que justamente se deja de encorsetar a los menores de edad en los estereotipos de género. Otra cosa, por supuesto, que se ha dicho es que esto es ideología de género. Esto es falso y está apoyado por ciencias sociales, está apoyado por estudios en antropología, está apoyado por ciencias naturales. Ves trabajos en psicología del desarrollo, ves trabajos, por supuesto, en ciencias cognitivas que te están diciendo que esto es parte de la variación integral humana. Esto no es una cuestión ideológica. Aquí tenemos datos empíricos y evidencias que hablan de la existencia y de la estabilidad en una enorme cantidad de contextos de lo que son las identidades de los niños, niñas, niñas trans. Sí.
A ver, y Aurelien, ya decía Chauvin el tema de que se espera un pronunciamiento de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum. A mí me parece que ella sí apoya el tema y me parece que ella está del lado nuestro y que está por una ciudad con más derechos. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Y le ves posibilidades a que avance este tema en el Congreso de la Ciudad de México este mismo año? Bueno, pues mira, primero les doy la primicia mañana en el lanzamiento de la marcha, que por favor síganos en el canal de YouTube Marcha LGBTI de la Ciudad de México para ver la transmisión en vivo. A las 12 en punto se dará el mensaje por parte de varias autoridades y entre ellas la jefa de gobierno compartirá un mensaje sobre esos temas y no les digo más. Ya veremos si se pronuncia a favor o si silencia el tema de las infancias trans. También quería aprovechar para reconocer el gran trabajo de COPRED en esta tarea y en todas las tareas de apoyo a la comunidad LGBTI más en la Ciudad de México. Un saludo a Geraldina y todo su equipo que hacen un excelente trabajo para la lucha para nuestros derechos. Y también comentarles que el tema es muy complejo en el Congreso de la Ciudad porque va mucho más allá, desgraciadamente, de un tema de reconocimiento de derechos. ¿Qué quiero decir con eso? Que hoy el Congreso de la Ciudad, a pesar de que cuente con una mayoría por parte de Morena, entonces ahí yo refuto un poco tu argumento, Genaro, de que es el PAN que está bloqueando el tema de la iniciativa, porque Morena podría perfectamente subir el dictamen al Pleno, votarlo y con su mayoría y sus aliados aprobar esta ley. ¿Qué pasa hoy en día? Es que Morena, y nos lo dicen directamente diputados del propio grupo parlamentario de Morena, Morena está dividido y hoy no tienen los votos suficientes adentro mismo del grupo de Morena para aprobar esta ley. Entonces, algunos diputados pues tienen un poco de miedo de subir esta ley al Pleno y que no sea aprobada y entonces que se pierde al final de cuentas un avance. ¿Qué se está negociando para contar con esos votos? Pues varios diputados están proponiendo poner un límite de edad y también poner un tema de consentimientos de los dos padres y en caso de que los dos padres no estén de acuerdo, impulsar un mecanismo con un juez para escuchar al niño, a la niña o al niño. ¿No? Entonces estamos en eso, en un plan de división de la izquierda. No hay una izquierda homogénea progresista en la Ciudad de México que se llama Morena y eso es el gran problema para la aprobación de esta ley. Déjame hacer una pausa, pero yo vi la mano levantada de Tania, le quiero dar la oportunidad de rapidísimo hacer el último comentario. También vi a Leli, pero nos queda bien poquito tiempo este bloque y solamente decir que Chauvin ya mencionaba que desde el año 2000 una generación de socialdemócratas, que en el PDS, donde estaba Gilberto Rincón Gallardo y también Jorge Javier Romero, Ricardo Rafael y tanta gente más, en efecto quería discutir ese tema y durante todos esos años Sociedades de Convivencia estuvo básicamente en la congeladora por dos razones. Una, porque el PRD estaba dividido, como está hoy dividida Morena respecto al tema de infancias trans y porque la jefatura de gobierno en ese momento, López Obrador, no daba su visto bueno. Por eso mañana es bien importante ver el seguimiento de la marcha LGBT, a ver qué dice la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum respecto a este tema. Rapidísimo, por favor, Tania, porque tenemos que ir a una pausa. Pues nada más decir que quisiéramos pensar que no estamos hablando de objetos, estamos hablando de la vida de personas. Hay niñas, niños que están esperando hace más de 2 años sus actos de nacimiento y no pueden ir a la escuela por eso. Y me parece que algo sumamente importante es pensar si los derechos tendrían que pasar por negociaciones. Como dijo Aurelien, con Morena únicamente podría suceder. Una parte o básicamente el lema de esta marcha es alerta por los derechos, retroceso. Si bien no ha habido un avance legítimo, legal, en el tema de infancias trans, había habido un avance con este dictamen. Y regresar el avance para poner una edad o para limitar a la población que tenga madre y padre en conjunto, pues es limitar al 80% de las personas que necesitan. Bien. Bueno, déjame hacer una pausa. Si quieres, regresando, te doy la palabra, porque tenemos que ir al último bloque de la noche. Al regresar, vamos frente a la discriminación que de manera cotidiana padecemos. 1 de cada 2 personas identificadas como LGBTI. ¿Cuáles han sido los compromisos y los avances logrados por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED? Consejo que está hoy en la mira por las declaraciones del presidente López Obrador y por la renuncia de su extitular Mónica Maxis. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.